claro. este vato me tuvo confianza, le expliqué, ahora está en deuda conmigo, por así decir, pero yo también soy como su mentor y entonces así empiezan Sí, muchas relaciones preguntando cosas, haciéndote como que no sabes o realmente sin saber, ¿verdad? sí. Sí, yo creo que eso que dices es muy importante porque mucha gente, te digo, o sea, todo eso que dices de querer aprender, pues si quieras o no te abre puertas. O sea, realmente hay veces que incluso no lo buscas, ¿eh? Es necesario moderarla también, ¿verdad? Ah, O sea, claro. no puedes ir por ahí Sí, abriendo cualquier puerta que te llama sí, la atención, porque puede ser peligroso, puede ser dañino para ti y para otros, pero una sí, curiosidad moderada por la prudencia es muy útil sí. en la vida. Si no, como quien dice, la curiosidad mata al gato. Así es. La curiosidad mata al gato, entonces también tener cuidado con eso. Ajá. Sí, A algo las como reglas. radical. Algo radical. Y la realidad no es radical. La Ujú. realidad es muy balanceada. Este, no todo el mundo es desierto, no todo el mundo es selva, no todo el mundo es llanura, no todo el mundo es ciudad, no todo el mundo es prado. No todos somos hombres, no todos somos Sí, mujeres, entonces no no todos todos son somos felices. inteligentes, no todos Ajá. somos prácticos con las manos, no todos somos saludables, no todos somos enfermos. Hay un balance y hay que ver la realidad con ese balance. Y si quieres que todo sea sí o sí de este modo, vas a hacerte daño a ti y daño a los demás. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Dosis de Éxito. Bienvenido. Aquí tenemos a nuestro nuevo invitado el día de hoy. Digo, hablaremos ahora de temas un poco más distintos. Bueno, estos temas, para que sepas, o sea, la verdad es que no los he tocado en mi podcast. Yo nada más para que tomes en cuenta que a lo mejor la gente no que se quede onda, sino que simplemente, pues sí va a ser algo Son, mucho más nuevo. son temas, digamos, que no se tocan generalmente. Sí. Sí, y fíjate que es curioso porque no, o sea, sí va con los temas de los videos que hago, Ajá. o sea, porque aparte hago videos cortos, entonces sí va más o menos con eso, Ujú. pero no, o sea, casi no me había topado con este tema en el podcast, ya para que sepas, primero Ok. que nada. Este, como ya dije, bienvenidos. El día de hoy estamos con Pedro Cadena, pero igual lo dejo a él para que se presente un poco. Ujú. Digo, si quieres, te hago una pregunta, digo, ¿no? Para que Dale. más o menos te des a conocer. Dinos qué 5 cosas te gustan de ti y Ok. dinos, pues, quién eres, con quién te identificas, digo, algo así por el estilo, no Ok. sé qué te gusta hablar. Muy bien. 5 cosas que me gustan de mí. Me gusta estar alto. Da muchas ventajas en la vida. Puedes ver encima de las multitudes y Ajá, ver cosas que están más arriba. Me gusta cómo pienso. ok, Soy muy inquisitivo. Me gusta entender el porqué de las cosas, entender cómo funcionan. No como ingeniería, sino como en general el mundo. Cómo funciona la ok, gente, cómo funcionan las estructuras, las culturas. Eso me gusta ok, mucho de mí. Me gusta mucho que me gusta desarrollar gente. O ok, sea, todos los trabajos que he hecho se tratan de hacer que la gente descubra su potencial y lo empiece a poner en acto poquito a poquito. Eso me gusta mucho, que se me da naturalmente y que lo disfruto y que a la gente le sirve. ok, Me gusta mucho mi memoria, que ok, puedo aprender muchas cosas muy rápido. No de matemáticas, pero del resto de las cosas en general ok, bastante bien. ¿Y qué más? Me gusta mucho que soy muy juguetón, me gusta mucho jugar. ok, Y se lo disfruto mucho, también me gusta mucho ok, eso. ¿Y con quién me identifico? Pues no hay como una persona que yo diga, "Ay, se parece a mí en todos los aspectos". Pero de personajes de películas, por ejemplo, me identifico en algunas partes con Tarzán, ok, porque ok, es curioso. es como Ajá, una persona con mucha curiosidad, ajá, este, ajá, que quiere ok, aprender muchas cosas y al mismo tiempo como que un poquillo raro. También con Gandalf, porque me gusta anda, mucho. No es que me guste dar consejo, pero mucha gente viene a mí para pedirme consejo ok, y pues les suele servir, entonces como que sin ok, querer me he convertido en una especie de asesor para ciertas personas. Eso está ok. padre. Ok, y por ejemplo, o sea, ¿cómo es que aplicas a todo eso? O sea, lo que te dices es que te gusta ser curioso, ¿no? O sea, ¿cómo Ajá. te has dado cuenta que eso te ha ayudado en muchos aspectos? O sea, ¿en qué aspectos te ha ayudado? O sea, ¿te ayuda a lo mejor para conocer más Ajá. gente, no sé, o Pues para... en general toda mi vida ha avanzado por mi curiosidad. Siempre que me he metido a una nueva escuela, a una nuevo trabajo, nueva aventura, etcétera, siempre ha sido como que, eso se ve interesante, deja pregunta.
Y voy y Ok. pregunto y resulta que muchas veces no se puede, pero una de las 1000 puertas que tocas sí se puede. Y Ujú. entonces entras por ahí y ya estando ahí dices, ah, mira qué persona tan interesante, déjale, le hablo. Y vas y le hablas. Y a veces te batean, pero una de las 1000 pega. Y así ha sido como ha avanzado el camino de mi vida, con mi curiosidad. Sí, fíjate que mucha gente lo ve poco usado. Incluso dicen que mucha gente se rige por la frase que dicen de que es que el tonto pregunta. Y le digo, no, güey, Ah, al contrario, al contrario, o sea, realmente el que pregunta es el que más va a saber y el que se va a quitar la duda y pues tú así te vas a es. quedar con la duda, ¿no? Sí, O digo, sea, al final hay ciertas ocasiones en las que sí importa parecer que sabes, pero nada más. pero nada más en ciertas Ajá. ocasiones. En general en la vida creo que está bien operar como el ignorante, porque al final la gente te explica cosas y la gente se hace amiga tuya explicándote cosas. Es algo que he notado también en mi vida, que cuando la gente te explica algo, siente una conexión especial contigo Sí, de que claro. este vato me tuvo confianza, le expliqué, ahora está en deuda conmigo, por así decir, pero yo también soy como su mentor y entonces así empiezan Sí. muchas relaciones preguntando cosas, haciéndote como que no sabes o realmente sin saber, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que eso que dices es muy importante porque mucha gente te digo, o sea, todo eso que dices de querer aprender, pues si quieras o no te abre puertas, o sea, realmente hay veces que incluso no lo buscas, ¿eh? O sea, bueno, a mí me Ajá, gusta eso, que no lo busques a veces y pues también te ayuda a como dices tú, ¿no? O sea, a explorar cosas que probablemente, y quién sabe, y te lo juro porque me he topado con gente que yo me acuerdo que, no sé, cuando tenían unos 15 ajá. años querían hacer algo, se toparon con algo curioso que les gustó y terminaron dedicándose a algo así Ujú, ¿sabes? O sea, así le pasa a mucha gente. Entonces yo creo que exacto. la curiosidad es necesaria en nuestras Y es vidas. necesario moderarla también, ¿verdad? Ah, O sea, claro. no puedes ir por ahí Sí, abriendo cualquier puerta que te llama sí, la atención, porque puede ser peligroso, puede ser dañino para ti y para otros, pero una curiosidad moderada por la prudencia es muy útil sí. en la vida. Si no, como quien dice, la curiosidad mata al gato. Así es. La curiosidad mata al gato, entonces también tener cuidado con eso. Ajá. Eh, por ejemplo, bueno, así en aspectos de ahorita ya nos contaste, ya nos contaste aquí a todos nosotros cómo es todo esto. O sea, me refiero a lo que sueles hacer, ¿no? Como para ir como que avanzando. Ujú. Este, quisiera, pues ya abrir un poco el tema de que vamos a tocar el día de hoy. Ok. Y quisiera que me digas, o sea, cómo se vino esa curiosidad contigo en todos esos aspectos estos de la filosofía. O sea, La cómo filosofía. llegó a tu vida. Em, pues yo siempre he sido muy curioso, Sí, ajá. ya lo mencioné. Me he preguntado muchos por qué es y también siempre he sido muy, ¿cómo se dirá? Me gusta elucubrar, y elaborar teorías de cómo quizá las cosas Ok, funcionan o pueden funcionar, este, encontrar modos de que funcionen mejor. Y entonces, pues en la educación básica me fui encontrando con extractos, que si Platón, que si ujú, Aristóteles, que si Kant, que si diferentes filósofos. Y luego ya en los estudios superiores he estudiado varias carreras, pero entre ellas ok, filosofía también. Esa no la completé, la dejé a la mitad, ok, porque estaba en otro país y dije, me voy a regresar a México, me regresé. No la terminé, pero es un mundo muy interesante, muy, muy interesante. Estudié 3 semestres ahí y ok. pues ahí fue cuando ya, digamos, me metí de lleno, este, de inmersión Ok. completa en la filosofía. Pero hubo algún evento de que así, de que, como quien dice, un evento que te haya dicho, oye, despertó mi curiosidad o alguien se acercó en algún Mm, momento y te dijo, hey, de esto. O sea, como que te pusiste a analizarlo y te metiste de lleno o no. no, yo creo que fue mucho más gradual. Em, Ok, yo soy católico y para sí. ser católico necesitas saber filosofía. Ujú, Aunque no lo quieras o no lo sepas conscientemente. Por ejemplo, desde el catecismo que te enseñan de la Santísima Trinidad, que es una ujú, esencia, pero son tres personas. sí, Esencia es un término filosófico, persona es un término filosófico. O ok, como cuando te dicen que en los sacramentos está la materia y la forma. Esa es una ok, teoría aristotélica desarrollada luego por Tomás de Aquino. Entonces, a ok, final de cuentas, como me metí mucho en mi religión, terminé metiéndome mucho en la filosofía, sin querer queriendo. Entonces, para el tiempo que ya tenía como veintitantos años, lo más natural era como que vamos a estudiar esto, porque mi religión me lo exige. ok. Sí, sí, como dices tú, o sea, fue una exigencia.
Y sí es cierto, o sea, Ajá. cuando ya te metes más de lleno en tu religión, eventualmente llegan esos temas por sí solos, entonces Exacto. yo creo que es muy acertado eso que dices. Y por ejemplo, digo, no sé, por ejemplo, digo, yo tengo aquí unas preguntas, digo, Ujú. quisiera al menos empezar, digo, para tratar de empaparnos. Yo sé que no nos va a dar para hablar de todo realmente en 45 minutos, en Claro, una no. hora, por supuesto que no, pero quisiera al menos de que como que empapes un poco al público acerca de lo que sabes, ¿no? Porque Sí. mucha gente como, y me incluyo, la verdad es que no, yo no sé mucho, sé lo básico y es lo básico de lo básico, entonces, Sí, la o verdad es sea, que yo tampoco sé mucho, o sea, bueno, digo que no sé mucho, sé más que la mayoría de la gente, sí, pero pero igual mientras más estudias, más te das cuenta que no sabes. O sea, por sí, ejemplo, cuando yo estudié tenía profesores que toda su vida se habían dedicado a la epistemología, que ok. es el estudio del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo sabes que sabes? ¿Cómo sabes que lo que sabes es verdad o no? Y prácticamente preguntas sobre el saber humano. Y habiendo tantas ramas de la filosofía, son doctores y ya hicieron el postdoctorado y ya son eméritos en la universidad y todo, y siguen en la misma rama, y siguen investigando, siguen Mm, escribiendo. Entonces, nunca vas a saber suficiente de un tema, pero pues sí, sí me defiendo bien. Entonces, a ver, échame una pregunta. ok. ¿Cuál es la diferencia entre mi verdad Ujú. y la verdad? O sea, sí, hablando de temas así ya Mi generales. verdad y la verdad. ¿Cómo lo puedes definir? Pues habría que primero definir verdad. Ok, ¿qué es la verdad? Sí, 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 ¿qué es la Ok. verdad? Que por cierto, esa pregunta también para los católicos es muy importante porque esa Ajá. pregunta se la hace Pilato, Poncio Pilato, el procurador romano de Ajá, sí. Jerusalén, de Judea, a Jesús en su juicio. Le Ujú, pregunta qué es la verdad, pero no le da tiempo a responder y se va. ujú, Este, entonces, pues muy interesante también que esa pregunta ujú. haya salido en el momento del juicio de Sí. Jesús antes de su pasión. Ajá. Pero también es una pregunta que se han hecho todos los filósofos de todas las épocas. ¿Qué es la verdad? Pues yo, en el sistema de pensamiento que tengo, que pues es necesariamente compatible con mi religión, porque de otro modo ya no creería en mi religión, que ese es otro punto muy interesante, la fe y la razón. O sea, yo defino la verdad como, bueno, no la defino yo, me copio la definición, de la adecuación de tu intelecto a las cosas. Ok. Es decir, por ejemplo, mi anillo de bodas. Aquí está. Y Ajá. o sea, con mis sentidos lo percibo y en mi intelecto lo, lo percibo también. Sí, O sea, ajá. pasa de una imagen sensible a una imagen eh, abstracta en mi cabeza, en mi mente. Y si en mi mente la imagen del anillo y la definición de anillo coincide con este anillo que está acá en la realidad, Ujú. entonces hay verdad en mi pensamiento. Lo que pienso coincide con lo Con lo que es. que es. Ajá. Eso es la verdad. Sí, Y ok. entonces deja de existir mi verdad y la verdad. Existe solo la verdad. Porque Ok. verdad solo puede ser lo que se adecua a la realidad. Ok. Quizá podríamos matizar diciendo, bueno, a lo mejor tú lo estás viendo de aquel lado y yo de este lado. Ujú, Entonces los dos estamos en la verdad. ujú, Porque es muy difícil que una sola persona tenga toda la verdad, si ni siquiera nos conocemos a nosotros ujú, mismos completamente, como quieres conocer el mundo completamente en todos sus ujú. aspectos, ¿no? Yo creo que si Claro. estudiaras una mosca toda tu vida, igual no conocerías todos los aspectos, Ujú. la microbiota del intestino de la Sí, no, mosca, no. una por una, esas bacterias, si no sé si tengo intestino las moscas, ¿verdad? Pero Sí. entonces, hay la verdad que tú ves y la verdad que yo veo. Y luego hay distorsiones de la verdad. Ok. Es decir, cuando el intelecto no se adecua a la realidad, a la cosa. Pero Ok. entonces simplemente está la verdad que tú ves, la verdad que yo veo, sigue siendo la misma verdad. Ajá. Pero tú la ves desde la izquierda, a lo mejor, yo desde la Sí. derecha, tú desde Ajá. arriba, yo desde abajo. Ok. Y luego están las distorsiones, que es cuando la cosa la percibimos, pero nuestra interpretación no coincide con lo que es realmente. O sea, eso último que mencionas es como que yo me imagino un árbol de cierta forma y no es como yo pensaba o cómo es. Es, por ejemplo, eh, un- las personas son, por ejemplo, no sé, alguien que conocemos en común, mi hermano Juan. Juan, ajá, Yo sí. te puedo contar una imagen de Juan y tú otra.
Sí, claro. y las dos son verdad, Ok, sí. pero Ujú. no coinciden al 100%. Ok. Porque contigo Ajá. salen ciertos aspectos y Ujú, conmigo otros. ujú. Y obviamente muchos van a coincidir porque es la Ujú. misma persona. Sí. Esa es la realidad. Pero la realidad que veo yo es la del hermano mayor y la que tú ves es la del amigo. Ok. Entonces es diferente. Es como un diamante que no se puede ver por todas las caras al mismo tiempo. Tú ves una cara, yo veo otra. Sí. Podemos ponerla acá y ver los dos juntos la misma cara. Ok. Entonces, Ok, ok, la ya verdad es entendí. adecuar nuestro intelecto a la realidad de las cosas. Y ahí la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la Pues la realidad realidad. Sí, para sí, saber si sí. estamos en la verdad o no? Pero realmente eso no. Pues nosotros no lo podemos saber. Digo, Sí o y sea, no. sí, ¿no? Sí y no. Ok, dame. O sea, ¿cómo defines eso? O sea, no sé si has visto la película Inception, Sí, ajá. Sí, que sí, sí. Leonardo DiCaprio tiene su pirinola y cuando la pirinola no deja de girar sabe que está en un sueño y Ujú. cuando se cae sabe que está en la realidad. Sí, sí. Nosotros solo podemos conocer el mundo a través de nuestras ideas. Ok. Es decir, no tenemos la capacidad de absorber las cosas reales de nuestra cabeza. Yo no puedo meter este micrófono en mi cabeza, me mataría, ¿verdad? Sí, claro. Dejaría de Ajá. conocer. Entonces, mis sentidos lo percibe pues, mi vista en este sentido, en este momento, si lo toco, pues el tacto, si lo pruebo, el gusto, etcétera, si lo escucho, el oído. Y con base en esas impresiones que me da, en esas imágenes o ideas que tengo, construyo el micrófono en mi cabeza, en mi mente. Y entonces, lo que construye en mi cabeza probablemente va a coincidir con lo que veo. ¿Estoy seguro al 100%? No. ¿Es muy probable? Sí. Entonces tengo que hacer un acto de fe en que lo que percibo es real. Ok. Porque de otro modo estaríamos siguiendo, por ejemplo, una filosofía como la de Kant. Kant dice Ujú. que podemos estar seguros de qué idea tenemos, pero no de si nuestra idea corresponde a la realidad. Y entonces se acabó. Porque a lo mejor yo veo un barranco, pero no sé si es un barranco o no. Veo que me ataca un perro, pero no sé si es un perro de verdad. Pero lo que se nos impone o digamos nos aplasta es que cada vez que te ataca un perro te escapas. Y cada vez que ves un barranco te frenas. Sí. Entonces estamos hechos para funcionar de cierto modo como si lo que percibimos fuera real. Ok. Y hay que hacer un acto de fe y decir, Pues esto. voy a vivir de ese modo. Porque si no te va a pasar como a la esposa de Leonardo DiCaprio en Inception. Ajá, que el. Que ella lo que Sí, decía es ajá. que ya no sé si estoy en un sueño o no. Y me voy a suicidar Porque ya. para salir del sueño. Porque a lo Ajá. mejor es un sueño. Ok. Pero a lo mejor no. A lo ¿Quién mejor sabe? no. Es una moneda al aire. Es una Ajá. moneda al aire. Ajá. Y entonces, gracias a Dios tenemos el instinto de supervivencia que nos dice, no, no es un sueño, la realidad. Calma, sí. Calma. Actúa como si lo que percibes fuera real. Y Ok. entonces, dado que, o sea, por ejemplo, para hacer ciencia necesitamos ese acto de fe en la realidad, en que lo que percibes es real y coincide con lo que tú percibes y con lo que todos percibimos. Ok. Porque a lo mejor, no sé si de niño tuviste esta discusión con alguien de que a lo mejor cuando yo digo rojo en realidad Es azul. es azul y lo que tú dices azul en realidad es verde y nunca nos Sí. entendemos de los Como, colores. Cada quien como, tiene unos colores me diferentes en acordé su como mente. el efecto Mandela. Haz de cuenta. Más o menos, ¿no? Puede ser, ¿no? Que lo que todos piensen en realidad no es. Entonces nos dicen, no sé, está científicamente comprobado que este carro es seguro, que a cierta velocidad, con cierto choque, las bolsas de aire van a frenar el impacto y no sé qué. Pues los científicos le creyeron a sus ojos de que el aparatito decía tal cosa. Y tú le creíste a lo que escuchaste del científico. Pero ¿quién te dijo que no te imaginaste al científico? Claro. Nadie. ¿Te la Sí. crees? Sí, Y no, pues está no. bien, o sea, hay que hacer ese acto de fe y operar como si el mundo existiese, como si todos percibiéramos las mismas cosas del mismo modo en general, ¿verdad? Ok. Este, y de hecho hasta tenemos una ciencia, una rama de la medicina para atender personas que no ven las cosas como las vemos todos y se llama psiquiatría. Sí. Que decimos, es como todos nosotros vemos que ahí hay un puma y ese man ve que es una hormiga, algo está mal con él. Hay que tratarlo para que vea lo que vemos todos. Sí, pues, ajá. Así es. Qué loco. Entonces, para la ciencia necesitas fe en la realidad, para Ok. operar necesitas fe en la realidad. Lo bueno es que esa fe viene, digamos, por default.
y casi nunca nos falla. Qué Así es. qué loco todo eso que estás diciendo. La neta es que, o sea, digo, al final de cuentas, es curioso porque, pues oye, o sea, realmente, te digo, o sea, esas preguntas como dices tú, pues te las haces en algún momento, Ajá. pero ahorita ya ahorita que ya maduraste y ahorita que lo estoy pensando, digo, "Ay, Ajá. Mario, pues yo nunca lo había pensado, pues de esa forma, ¿no? Ajá. Pues es que también es como dicen, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, incluso lo ves en las películas, como dices tú, por el Ajá. caso de Inception, de que dices, pues, ay, güey, pues cómo va a suicidar, ¿verdad? O Ajá, sea, claro. cómo, pues, nada, no tiene sentido. Está loca. Sí, está loca, güey, pero quieras o no, de hecho ha habido muchas películas así, o sea, hay muchas películas así, yo me acuerdo, no me acuerdo cuál, había una, no sé si alguna vez te la viste, ¿Cuál? pero es de una que encuentra una computadora cuántica y empieza a cambiar el código, un señor, No, ni idea. bueno, ahorita si quieres te lo digo ya Ok. después de la grabación, Sí. pero más o menos lo que hace él es que con esa computadora él distorsiona su propia realidad. O Ujú. sea, literalmente el tipo pierde a su hija y hace que vuelva a la mañana siguiente. Porque él metió un código que de tal forma hacía que pasara eso. Hasta que llegó un punto en que todo el mundo empezó a lo que dices tú. O sea, como, como las personas veían a la niña, Ujú. pues había una especie de error, una distorsión en la realidad de todos, Ajá. entonces empezó a modificar la realidad de todos de cierta forma. Wow. Entonces, o sea, y es curioso porque yo nunca lo había visto así como dices tú. Ajá. Y ahora que vi esa película, digo, bueno, tiene mucho sentido eso que Sí, o no dices. sé si has visto una también con Leonardo DiCaprio, que se llama Shutter Island. Ah, sí, claro. Sí, Empieza la sí. película y tú piensas, es un agente secreto, Ajá, spoiler. spoiler, spoiler. Spoiler. Es un agente secreto que está aquí para cumplir una misión y no sé qué. Y al final de la película te das cuenta, él es un loco. Sí, Y sí, la isla en la que está es un manicomio. es una Y le locura. hicieron creer sus terapeutas o sus cuidadores que era un agente Sí, secreto, porque era el único modo de hacer que se quedara en el manicomio. Entonces, qué loco. qué loco, ¿no? La neta que eso, Entonces, sí, a mí también me hizo mucho boom al final. sí. Sí fue que wow, o sea, Entonces, no qué están profundo. locos, no se suiciden. La Sí, no, realidad que ven sí existe. sí existe. Nomás hay que cuestionarse, sobre todo, por ejemplo, con los valores, en qué se basan tus valores, Ujú. en qué se basan tus acciones, porque así como hay una realidad objetiva física, también hay una realidad del orden moral y una realidad de orden espiritual, una realidad del Sí, orden ético, y esa también la percibimos todos y hay que llegar juntos. O sea, como hay un consenso de que científico, por ejemplo, de que un milímetro mide un milímetro y un centímetro mide un centímetro, sí, y el corazón es el corazón y tiene 4 cámaras y etcétera. Hay también un consenso de cosas que todos percibimos y que son alcanzables por nuestra razón basados en lo que vemos para cómo debemos comportarnos. así es. Y es mucho más importante cuestionarse cuál es la verdad con respecto a un código de comportamiento que la verdad con respecto a si el piso bajo mis pies es sólido o no, porque eso está por descontado, pero si mi Ujú. acción es buena o mala, eso no. Sí. Bueno, ya volviendo un poco, después de la pausa comercial le digo yo, Excelente. es la pausa comercial. Este, otra pregunta que tengo aquí que también me hace mucho ruido, o sea, acerca del relativismo. El relativismo. Sí. O sea, es de lo mismo que hemos estado hablando, o sea, ¿tú lo ves como el relativismo es una forma de tolerancia o una excusa para evitar la verdad? Habría que definir relativismo y tolerancia. Ok, En filosofía siempre se empieza por definición de términos, ok, porque si no se definen los términos, se llega muy seguramente a una falacia. ok. Por Ujú. ejemplo, este, un ejemplo de cómo una definición de términos o un término con definición que no es clara para ambos Ujú, llevaría a una falacia. Yo ujú. puedo decir, el agua está fría. Bueno, En tiempos de calor. no, ¿O funciona en cómo? inglés, ¿no? De que water is cool, you are cool, therefore you are water, Ah, ok, ok. ¿sabes? Sí, pues no, pero no. Entonces, Ajá. No funciona no así. funciona así. No Porque funciona estamos así. entendiendo cool de que te portas chido y yo cool de que está frío, ¿verdad? Ajá, sí, es distinto. E incluso aunque significara lo mismo, si estás frío y el agua está fría, no significa que seas agua. Sí, Sería claro. una falacia, ¿no? Pero Ajá. el punto es que si no está el término claro, este, no se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo,
con el tema de las mujeres y hombres trans, dices. Sí, Es que es ajá. un hombre. Unos dicen que sí, otros que no. Pues hay que Sí, definir qué es hombre, ¿verdad? sí. Porque si no está claro el término, no se puede llegar a una conclusión. Ok. Es como si en ciencia nos dijeran, un centímetro es así, y otros, no, un centímetro es así. Y están peleándose por el centímetro, que si es grande o chiquito. Pues pónganse de acuerdo primero en qué significa. Sí. Por Y eso luego existen ya se las puede. normas realmente. Pues más Hasta allá de las cierto punto. normas, los significados. Sí, Este, bueno, sí. Ujú. obviamente se pueden normar, ¿verdad? Los significados, por Ajá. ejemplo, cuando se tipifican en la ley, pues ya queda normado un significado, ¿no? Por Ujú. ejemplo, una persona es un término muy debatido. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunos países los animales domésticos tienen estatus jurídico de persona, de miembro de la familia. Y entonces si le pegas al perro, ¿es abuso doméstico y puedes ir a la cárcel o no? Depende que sea Pues una depende persona. de que sea. Porque le Ajá. vas a dar el mismo valor de defensa a un viejito o a una mamá o al capibara que tienen Sí, de ajá. El mascota capibara. o al hurón o lo que sea que Sí, tengan, ¿verdad? ajá. Pues depende que sea persona. O por ejemplo, un niño de 5 años es persona, sí. Y uno de 6 meses de embarazo es persona. Ah, quién sabe. ¿Quién Según el sabe? país, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está, pues ahí entra el relativismo, de hecho. Porque en ciertos países se dice, esto es persona y en otros, no, esto no es persona. Y de eso depende su vida, lo pueden matar o no matar, ¿verdad? Por ejemplo, con el aborto o con la eutanasia. Sí. Una vida digna, define una vida digna. A Sí, no. partir de cierta discapacidad ya no es digna, cuello. Entonces, las definiciones Sí. llevan implicaciones muy fuertes. Sí. Sí, sí. O por ejemplo, éxito, Sí, alcanzar el éxito. a muchos lo definen de. Este, ¿Qué quiere decir el éxito? Sí. ¿Quiere decir tener mucho dinero? No más. ¿O Ujú. O quiere tener para decir comer, necesidades tener para básicas. lo necesario? ¿O quiere Ajá. decir tener un balance? Y dependiendo de eso, de la definición que tú des, vas a actuar. Entonces la pregunta es si hay definiciones únicas o cuánta variación es válida en una definición. Ok. Hay ámbitos en los que es muy claro que no hay variaciones válidas. Por ejemplo, salud y enfermedad en medicina. Si tienes una disfunción en el corazón, todos los médicos, hay ningún médico es relativista, ninguno te dice, no, Simón, estás bien. Y Ujú. si te dice que sí es negligencia, y lo castiga la ley. Sí, claro. Porque estamos todos de acuerdo en la humanidad que esa es la definición de enfermedad y si no se Se sigue, acabó. hay daños y por eso hay que ser fieles a la realidad. Y ahí se acabó el relativismo. O por ejemplo, con la protección de los niños. Ok. Es un tema que a Sí. todos nos toca muy Sí, fuerte porque muy pues, el recurrente. niño es inocente y que se le haga daños en muchas culturas, hacerle daño a un niño o a un inocente, matar a un inocente, está mal. este, Estamos de acuerdo todos, y se acabó el relativismo, ¿no? No es que para mí sí está bien porque quién sabe qué. Y de hecho si alguien insiste en su relativismo, va para el psiquiatra. Los llamamos asesinos en serie, psicópatas y así, ¿no? Y los Sí, claro. tratamos con mucha precaución y con las medidas necesarias porque no es que él sea un disidente revolucionario del pensamiento, es que está mal de la cabeza Sí, y claro. está haciendo daño. Ujú. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde tener una idea disidente, radical, revolucionaria, es para irte al psiquiatra? ¿Y dónde es para realmente ser un revolucionario? Que haga que la humanidad vaya por un lugar mejor. Y ahí pues siempre hay que regresar a lo que los sentidos nos reportan. Sí, claro. Los sentidos son nuestra puerta al mundo. Hay una frase, un adagio filosófico que es no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos, ¿no? Que es más o menos la teoría de la tabula rasa, que es, Ok. llegas al mundo con la mente en blanco y se te va llenando de cosas, ¿no? Y pues la psicología y la filosofía, diferentes ciencias, Sí. hasta cierto punto lo avalan, ¿no? Ujú. Ahora escuché de una amiga que me dijo de que no, que los traumas prenatales y no sé qué, yo de que, ¿qué es eso? Ah, Y me ching. explicó que pues cuando estás en el seno de tu madre, puedes recibir ciertos traumas. Y yo dije, Ok. qué loco, ¿no? O sea, que
que ya por lo que llegas a percibir a través de lo que tu mamá te manda, o por cómo está tu mamá estresada o así, pues puedas recibir un trauma. Muy interesante ese tema también de cómo comienza el conocimiento incluso antes de nacer. Este, pero bueno, aquí Sí. iba yo con esto. Con el relativismo. O El sea, el relativismo. relativismo, bueno, te repito la Hay pregunta. que volver a los sentidos, estaba diciendo yo, Sí, ¿no? ajá, Entonces, ajá. los sentidos nos reportan que hay un orden en el mundo. Ok, Siempre llueve de arriba para abajo sí, y mojado. ajá. Este, si a alguien le pegas le duele y si no, tiene un desorden nervioso, etcétera, ¿no? Y entonces, con respecto a los comportamientos, también nuestros sentidos nos reportan las consecuencias de los comportamientos. Ajá. En todo el mundo, igualito. Funcionamos igualito en todo el mundo. Y eso nos habla de un orden de nuestra especie. Que el ser humano prospera con tales y tales condiciones. Y se desequilibra y se va para abajo hasta morirse incluso en otras condiciones o cuando esas condiciones se alteran. Y habría que definir qué significa prospera. Pues prospera quiere decir que está, digamos, ejerciendo sus potencias al máximo nivel posible. Por ejemplo, si alguien con piernas y salud camina y camina bien y no se cansa tan fácil y puede brincar alto y puede correr y puede hincarse y no le cuesta, tiene salud. Su potencia, o sea, la potencialidad que hay en sus piernas está a un nivel muy alto. Está prosperando. Cuando un negocio de lo que podría llegar a ser lo está haciendo prácticamente todo, está prosperando. Sí. Cuando un estudiante de todo lo que podía aprender está aprendiendo la gran mayoría, está prosperando. Y cuando no está poniendo en acto casi toda la potencia que tiene, sino una parte muy pequeña, no está prosperando. Por Ok. ejemplo, un niño pequeño, este, que no camina y no camina y no camina, dices, pues es que tiene la potencialidad y para su edad ya debería poder hacerlo. Tiene el poder, la potencia, que es otro concepto filosófico, pero no lo pone en acto. Ok. Los demás niños están actuando esa potencialidad. Este niño no. Hay que darle terapia, etcétera, para que prospere. Entonces, el ser humano prospera en todo el mundo de cierta forma, con amor, con cariño, con respeto, con las necesidades psicológicas, fisiológicas, Sí, los mentales, valores. espirituales Ujú. atendidas. Y por eso, en todo el mundo, hasta cierto punto, las sociedades procuran que sus ciudadanos florezcan, ¿verdad? Obviamente con sus dificultades y todo, pero se intenta prosperar, ¿no? El comportamiento entonces bueno es el comportamiento que lleva a la prosperidad y el malo es el que lleva a la miseria. Por ejemplo, Sí. un trabajador, si su empresa lo trata de modo que sea miserable, está actuando mal con él. Ujú. Si el trabajador obra de modo que a la empresa le vaya mal, está obrando mal con la empresa. Ajá. ¿Cuál sería el ideal, el comportamiento bueno por parte de los dos? Que la empresa haga que el trabajador prospere y que el Y que trabajador haga que la empresa prospere. ajá, espere. Y si Ujú. te fijas, las empresas más exitosas, exitosas en cuanto que prosperan ellas y todas las personas con las que están involucradas, pues buscan esto, no solo ganar dinero, hacer ventas, sino solo, por ejemplo, venderle solo al que lo necesita, pero Ujú. que todo el que lo necesita se entere de que yo lo vendo. Ok. Y por ejemplo, Ok, ok. que mi trabajador me rinda lo más que pueda rendir, pero que él también tenga una vida con un Lo salario mejor. justo, con Ujú. condiciones aceptables, con seguridad en su trabajo, con flexibilidad para cuando se necesite. Y las sociedades más avanzadas tienen empresas de este tipo, que van, según lo que se observa en todo el mundo, que es bueno y que es malo, que lleva a la prosperidad o a la miseria, se actúa y entonces dices, ese es primer mundo. Tienen un año de maternidad o 2 años, 3 años de maternidad, Ujú. con ganas. Porque entonces puede entrar alguien más a la empresa, esa persona que entra, prospera. La mamá que está en maternidad, prospera. Su hijo, prospera. La empresa, prospera. El país, Es una prospera. cadena. Es una cadena Ujú. de bienestar, de estar bien. Y entonces nuestros códigos morales objetivamente se basan en lo que observamos. El relativismo lo que dice es, no, lo que observamos en realidad
no va a regir mi comportamiento. Algo que se me ocurrió es lo que va a regir el comportamiento. Ok. Y entonces se pierde contacto con la realidad y se vive en una fantasía. Y se aplican los principios de esa fantasía a la realidad y se empieza a hacer daño. Daño tras daño, tras daño, tras daño. Hasta que la persona o la ponen un alto o la vida le pone un alto. Y así vemos países que se van para abajo porque un político dijo, no, es que en realidad lo que necesitamos es hacer todo tal o cual cosa. Y lo aplica a la realidad, pero no coincide con la realidad y su país se va para abajo. Entonces, o las familias, el papá dice, no, o la mamá, no, pues lo que necesitamos en realidad es poner el fútbol por encima de todo, por ejemplo. Si pierde mi River Plate, perdemos todos y ya nadie come. No sé qué. Mañana no trabajo. Mañana no trabajo. Ajá. Está perdiendo contacto con la realidad, está viviendo en una fantasía, está siendo relativista. Es decir, que la verdad depende de lo que yo me imagine. Y obviamente siempre en todo el relativismo hay un detonante de fondo que sí toca la realidad. Por ejemplo, este man a lo mejor vive muy miserablemente y su único consuelo es que gane su River Plate. Ujú. Ahí está la realidad, que es miserable y que su consuelo es que gane el River Plate. Pero esa no es toda la verdad. La verdad es que su familia tiene que comer, la verdad es que su empresa tiene que mejorar. Y en vez de buscar esas cosas, se va a un extremo, a una fantasía, y eso es el relativismo en realidad. El relativismo es algo muy inmaduro. Es tomar una fracción de la verdad y verlo todo a través de ese filtro. Y eso nos lleva a un extremo, a un ismo. Sí, algo como radical. A algo radical. Y la realidad no es radical. La Ujú. realidad es muy balanceada. No todo el mundo es desierto, no todo el mundo es selva, no todo el mundo es llanura, no todo el mundo es ciudad, no todo el mundo es prado. No todos somos hombres, no todos somos mujeres, Sí, no todos son felices. inteligentes, no todos Ajá. somos prácticos con las manos, no todos somos saludables, no todos somos enfermos. Hay un balance y hay que ver la realidad con ese balance. Y si quieres que todo sea sí o sí de este modo, vas a hacerte daño a ti y daño a los demás. Sí, claro. Wow, qué buena cátedra me acabas de dar aquí de todo este tema. Oye, pero o sea, hay algo que se me quedó, bueno, a mí se me quedó. O sea, ¿tú cómo crees? O sea, y no me vas a engañar, o sea, no me vas a dejar de engañar lo que ha pasado a través de la historia. Ujú. Esa delgada línea, güey, entre ser lo que es un genio o un loco, ¿sí me Ah, entiendes? O sea, yo creo que va muy de la mano con eso que cierto. dices, ¿no? O sea, porque cuánta gente no han dicho de que, o sea, ¿qué te diré? O sea, por lo que imagina, por lo mismo que dices, ¿no? De lo de la isla y todo eso, o sea, hay gente que en su momento a muchos genios, yo me acuerdo, por ejemplo, la historia de John Nash, no sé si Ni es, idea quién sea. ¿no? Bueno, no, es una película, no, no sé si sea ficticio, según yo es ficticio, según yo es un matemático, Ah, es el que Russell Crowe piensa que es un agente secreto de la CIA o algo así. creo que A sí, Beautiful Mind es una película. ándale, es una de esas, Ajá. es una, pero ándale, creo que sí es esa, pero bueno, el punto es que me acordé mucho de esa delgada línea, güey, Ujú. porque llega un punto en el que tú, o sea, tienes tanta buena perspectiva, ¿no? O sea, como que de la realidad o de lo que estás haciendo, de lo que estás observando, que llega un punto en que ya, como dices tú, o sea, ya no sabes qué es real y qué no. Es lo que le pasa a él, o sea, el vato, o sea, se enfoca tanto, por ejemplo, en su meta de esa película es de Ajá. que él quería su premio Nobel y se esfuerza tanto y se esfuerza Mm. tanto y se esfuerza tanto y llega un punto en el que logra obtener, o sea, esa capacidad intelectual y como dices tú, o sea, te vuelves un genio, Ajá. pero a la vez pierdes algo, ¿se me entiende? O sea, es como que o sea, Según recuerdo, hasta tenía esquizofrenia y se imaginaba sí, gente, sí, ¿no? sí, se terminó teniendo esquizofrenia por lo mismo de que, o sea, según yo, fue también ese encerramiento lo que, bueno, según lo que dicen ahí en la Ajá. película, ese encerramiento le provocó eso, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo definirías esa línea entre cuándo es un genio y cuándo se vuelve un loco, ¿no? Un psicópata, como dices tú, o sea, Yo pienso, a lo mejor estoy incorrecto, o a lo ok. mejor no es todo No, toda la es verdad. tú lo que crees. Pero lo Ajá. que yo pienso así de bote pronto es que la humildad es el antídoto contra la locura. Ok, la La humildad humildad. es el Porque antídoto contra la locura.
Ok. Uno comienza la búsqueda de conocimiento con mucha humildad. Ajá. Soy ignorante, no sé. Sí. Empiezas a saber y se te empieza a inflar el ego. Ujú. Es como dicen no me acuerdo cómo se llama, la campana de quién sabe quién, que Campana empiezas, de Gauss, no, no no. sé cómo se llama la verdad, a lo mejor sí, que dicen que no sabes nada y sabes que no sabes nada. Y luego empiezas a saber y llega un punto en que se te puede subir el ego y decir, ya sé todo, ya me las sé Ok. todas, todas. Y eso es bien peligroso porque entonces no sabes que no sabes un chorro de cosas más. El conocimiento debería dar humildad. Y Ok. por eso muchos científicos super cracks terminan creyendo en Dios. Porque terminan diciendo, no hay otra explicación Lógica. más que hay alguien Ajá. que diseñó esto, que hizo esto, que lo pensó hasta el fondo del fondo del fondo. No Sí, hay, sí. me acuerdo Sí. un científico que conozco, yo un tiempo fui guía de un museo de la Sabana Santa, del Sudario de Ok. Turín, en Roma. Ok. este, Súper interesante científicamente, culturalmente, históricamente. Cuando terminé de darle yo mi exposición, lo que me dijo es, en calidad de científico, no puedo más que decirte que Jesucristo resucitó y ese es su sudario, porque me has dado tanta evidencia científica que no me dejas lugar a dudas. Ok. Este, Eso es un científico humilde. En cambio, un científico que dice, o cualquier persona que sepa mucho de Sí, o cualquier sea, tema, que no puede no, ser. no puede ser, eso no puede ser. Esa afirmación, Lo hice todo. hay cosas que no pueden ser, ¿verdad? Hay cosas que no pueden ser. Pero cuando algo es plausible y estás viendo evidencia, tienes que hincarte ante la verdad. O irte a vivir a la fantasía. Y ahí es donde está la línea. Ok. Entonces, tener la humildad de decir, pues es plausible. Y hay evidencia. Y no solo aquí, sino en un montón de lados. Pues algo de verdad tiene que haber ahí. Vamos a ver Sí, hay qué una es. posibilidad. Sí, sí, sí. O sea, es como dices tú, ¿no? O sea, hay que ver esa posibilidad de que lo que yo creo o lo que yo tengo aquí es cierto o no lo es. No sé, porque, como dices tú, Ajá. ¿no? O sea, de que, pues si hay pruebas, pues oye, algo, como dices tú, algo de verdad tiene que haber. O sea, Sí, sí. no nada más se hizo porque se hizo. Exacto. O sea, por ejemplo, en el Ajá. calentamiento global hay gente que dice, no, el calentamiento global no existe. A ver, O sea, es un hecho que las temperaturas han subido en muchas sí. partes. ¿Ya cuál es la causa? ¿Quién sabe? No sé si Ajá. sea un volcán o la actividad tectónica o los carros o lo que sea. Eso Sí. ya es debatible. Pero de que hay un hecho que está subiendo la temperatura, Está está subiendo. subiendo. O no sé, que dicen de que las mujeres tienen la vida muy difícil. Pues observa a tu alrededor. Pues Si ya que tienen tú, la vida muy pues difícil. sí, Los o hombres sea. también, ¿verdad? Todo el mundo tenemos la vida muy difícil. Pero es cierto. O sea, hay que tener la humildad de decir, pues ahí hay algo de verdad. Y a lo mejor la persona que te lo está diciendo está siendo grosera, está siendo irrespetuosa, está siendo relativista ella misma, ¿no? Ujú. Esa persona que te está hablando te está diciendo, es que todo siempre ha sido así, no sé qué. No, pero No, algo de verdad hay por ahí. sí. Y hay que tener la humildad de decir, vamos a escarbarle a ver qué de verdad hay. Y ese es el único modo de hacer progreso. Ok. Así es. Oye, pues, qué loco, ¿no? O sea, digo, Yeah. s- a mí me encanta, a mí la verdad, este tipo de temas, cuando salgo con alguien me encanta porque, pues, a pesar de que no sé mucho, pues siempre te quedas pensando, ¿no? De alguna u otra forma te quedas pensando y pensando y dices, qué rollo, o sea, Sí. qué, qué formas tengo, o sea, cómo en algún momento no lo pensé y ahorita lo piensas y dices, ay, Es güey, o obvio. sea, sí, es obvio, ajá, pero dices, oye, o sea, o sea, si yo lo pienso, que estoy aquí en mi casa, o sea, haciendo otras cosas, o sea, imagínate que hay gente que se dedica a esto, o sea, o sea, cómo le hará la gente para no volverse loca? O sea, porque a final de cuentas, es como dices tú, o sea, aprendes, es aprender, 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 pero va a llegar un punto en que en esa delgada línea entre ya no sabes, o sea, ya, Sí. sí, o sea, como que hasta dudas, ¿no? O sea, porque yo creo que es lo malo, o sea, bueno, no sé si sea lo malo o lo bueno, ¿ah? De la filosofía. Ajá. Pero son tantos autores, tantos personajes, se contradicen tanto
que puedes llegar a esa locura, ¿no? De que, oye, pues aquí le hago caso, a pesar de que tiene pruebas oye, pues este otro dice esto, y tiene esta prueba, tiene este hecho. Sí. O sea, Al yo final creo de que eso cuentas, llegas. regresamos al inicio. Hay que hacer un acto de fe. Ujú. Hay que decir, viendo todas estas filosofías que ha habido a todo lo largo de los siglos en todos los países que he podido investigar, ¿cuál yo a través de mis sentidos veo una realidad? ¿Cuál de estas es más coherente con la realidad que yo veo? Con la realidad de cómo se comportan las personas, con la realidad de cómo me comporto yo, con la realidad de qué es lo que me cuentan los demás. Ok. Y yo he llegado a la conclusión de que solo hay una postura que es coherente con la realidad. Una postura epistemológica, es decir, una postura sobre el conocimiento humano, que te decía al inicio, ¿no? De que qué se Sí. puede conocer, cómo se puede conocer, hasta qué punto, cómo sabemos que lo que pienso que es verdad es verdad. Y esa se llama realismo moderado. Ok. Es decir, realismo porque lo que percibo estoy seguro que es realidad. Estoy seguro que existes, estoy seguro que no te estoy imaginando. Ok. Estoy seguro. O sea, hago ese acto de fe, pero moderado. Es decir, estoy seguro también que no conozco toda la verdad sobre ti. Como Pero quien estoy dice. seguro, dime. Sí, no, como tirarte. Es como cuando te tiras como a un precipicio, pero a lo mejor y tienes ahí un contrapeso o algo por el estilo, ¿no? O sea, como que tú mismo. Es que es raro definir, Es como ¿no? un paracaídas, por así decir, ¿no? Ok. Es como decir, me voy a hacer el acto de fe de que la realidad Sí, que pero percibo tengo un paracaídas. es Ajá. verdad, ahí voy. Pero si en algún Pero momento. no, o sea, no voy a caerme así sobre la realidad, sino que voy con precaución, voy flotando poquito a poquito, porque no todo lo que se ve a primera instancia es cierto, Sí, claro. Sin duda. sin duda. Cualquier cosa. Esto, mientras más creces, más te das cuenta y aplica para todo. Este, em, para personas, para situaciones, Ok. para relaciones. Entonces, realismo moderado. ¿Qué quiere decir? Que si se me deja venir un perro, voy a reaccionar, ¿verdad? Yo no suelo correr frente a los perros, suelo hacerles cinta de una piedra. Se me hace más efectivo y nunca me ha fallado. El día que me falle ya adecuaré, según la realidad que se me presenta, adecuaré mi estrategia. Pero, al mismo tiempo, no pienso que conozco toda la realidad ni toda la verdad. Sería demasiado soberbio de mi parte. Decir, no, de ti no puedo aprender nada. Ok. Por más que contradigas lo que yo pienso, algo tienes de verdad. Algo te hizo pensar como piensas. Y ese algo probablemente existe. Ok. Y puedo analizar, comprender ese algo. Y comprenderte a ti. Entonces se me hace Qué que es la loco. única postura válida. Lo que percibo es realidad. Obviamente hay que validarlo con los demás, ¿verdad? Porque si yo Sí, digo, claro. ahí hay un chivo. Y todas las demás personas me dicen, no, es una almohada. No, pues a lo mejor es una almohada, ¿verdad? Pero, pues sí, es realismo moderado. Esa es la única postura válida, según yo. Para funcionar con paz mental, con apertura a lo desconocido y con una base sólida para tener un comportamiento moralmente bueno que lleve a la prosperidad tuya y de toda la gente que te rodea. Ok. Pues muy bien, Diego, la verdad. Digo, tengo más preguntas, pero igual. Bueno, de hecho, muchas también como que ya las contestamos. O sea, bueno, las contestaste o sea, a tu modo. De un modo o de otro. Sí, ajá, de alguno u otro modo llegamos a esa conclusión. Ya después otra vez es el segundo corte comercial. Digo, la verdad, insisto, como te decía ahorita fuera de cámaras, Ajá. la verdad que está muy chido este contenido. Muy probablemente te voy a invitar o sea, en algún punto, en unos 10, 15, unos 10, 12 episodios más, no va a ser mucho tiempo. Claro. La verdad, porque, tío, o sea, no que me quedé con muchas dudas, sino que me gustaría investigar con base a lo que ya me dijiste Ujú. y pues aprender un poco más, ¿no? O sea, digo, porque a final de cuentas yo les digo que a todo el mundo, a la audiencia Sí. que lo ven, pues, como Jin dice, lo que me gusta de esto es que los demás aprendan y pues yo también, ¿no? O sea, Así como es. que le saque algo a todo esto, a esta plática, y pues nada, digo, la verdad, muy interesante. Esta última sección es más, acerca de recomendaciones que tengas tú. Ajá. Lo primero que quisiera que me dijeras,
Primero, pues no sé, algún libro escrito que recomiendes, algún artículo, eso también se te va a decir, no sé si tengas algo por ahí, algún tema, digo, puede ser un tema, ¿no? O sea, también, Sí. o sea, de que, así como en este caso del relativismo, o sea, a lo mejor tienes algún tema que hizo y está interesante. Hay un tema muy interesante que está muy de moda en el ámbito, en el debate político, Ok, que es el de la dignidad humana. ok. Está de moda decir que los crímenes de odio, que el hate speech, Ujú. que los derechos de todo el mundo. Y eso se basa en un concepto que es la dignidad humana. Y ese concepto de la dignidad humana tiene fundamentos filosóficos Ok, y últimamente teológicos, porque los filosóficos no son suficientes. ok. Entonces, si quieren investigar un poquillo ahí en Wikipedia o en la Enciclopedia Británica o con ChatGPT, que les dé un fundamento de por qué el ser humano tiene dignidad. Es un tema El ser muy humano. interesante. ChatGPT les puede empezar, o sea, pero díganle, eres un profesor de filosofía, Sí. y ya pues si ustedes le ponen la corriente filosófica que ustedes quieran, Ujú. y así le ponen la corriente Ajá. filosófica que ustedes quieran, les va a dar una justificación con esa corriente. Eres un profesor Ok. de filosofía aristotélica, tomista, platónico, kantiano, personalista, fenomenológico, lo que sea, ¿no? O simplemente eres un profesor de filosofía de prepa, explícame por qué las personas tienen dignidad, para que te lo explique a un nivel más tranquilo. Muy interesante y ya, según lo que les llame la atención, pueden ir buscando. Otro tema muy interesante, es qué significa ser persona. Ok. También es un tema muy interesante. Igual pueden pedirle a ChatGPT que les explique o buscar en internet teorías de la persona. ¿Qué significa ser persona para diferentes filósofos y así? Ok. Recomendaciones de libros, pues algo tranqui que pueden leer es La ética a Nicómaco de Aristóteles. Es Ok. Aristóteles diciéndole a un chavito cómo se debe comportar y por qué. Está Ok. muy, muy interesante. No todo lo que dice es, según yo, así digamos 100% certero, pero te da una... Dices, ah, caray, si yo pensara como este vato todos los días de que esto y esto, por lo tanto esto, pero por una objeción podría ser esto, pero entonces hay que pensar tal y cual, y todos los demás dicen que tal. O sea, como muy rigurosa la lógica, es Ok. muy bueno para introducirse a un pensamiento filosófico riguroso. Los diálogos de Platón, también, que en realidad es la gente diciendo de que tres palabras y Platón diciendo tres párrafos, pero igual están muy interesantes. Uno muy Ok. facilito, por ejemplo, se llama Ion, I-O-N. Ajá. Entonces, si Bien. quieren leer el Ion, es de como 5 o 6 páginas de longitud. Es un tema muy superficial sobre literatura, pero pues también te hace pensar Pensar. cómo Pues yo, Sócrates es quien habla ahí. pero yo digo que como quiera, digo, aunque como dices tú que es superficial, pues Ajá. a lo mejor encuentras muchos términos que te pueden ayudar como que a expandirte más, ¿no? Sí, sobre todo el modo de pensar. O Sí. sea, corrección, no es Platón el que habla. O sea, Platón es el que escribió los diálogos. Ok. Sócrates se supone que es el que habla con las Aquí lo hablo. personas. Ok. Y pues un así más práctico se llama Explícame la persona, del profesor Ramón Lucas Lucas. Él fue Ok. profesor mío allá en Roma. Está está ligerito, pero está denso. Ok. Y hay otro que se me Ajá. acaba de ocurrir. Ese de Explícame la persona es, pues, literal explicar qué es una Que es una persona, persona. la dignidad y diferentes aspectos. Es un librito así bien delgadito. Y otro que se llama La vida habitada. La vida habitada. Ese no me acuerdo del autor. Y ese es entre filósofo y poeta. O sea, como que no es un filósofo muy riguroso. En esta obra al menos. Pero sí dice muchas como que agarró el micrófono y dijo, voy a decir netas, y ahí voy. Y es sobre cómo la vida está para vivirse y no para ser esclavo de diferentes cosas. Entonces La vida está para vivirse y no para ser. está muy, muy padre. Ok. Si lo lees, a ver la página que sea, lee tres párrafos y dices, profundo. Interesante. Ahora intentaré tener una vida mejor, Ok. hacerme prosperar y prosperar a los demás. Ok. Así es. Oye, pues muy bien, digo, dijiste muchas recomendaciones. Qué padre, porque
La verdad es que siempre invito a la gente y siempre me dicen de que no, es que no sé. Es que no sé. Y yo que, güey, pues es tu tema, tú sabrás qué recomiendas, ¿no? Sí. Otra cosa que siempre pregunto Ujú. a la gente, bueno, te voy a preguntar otras dos cosas, pero primero, ¿qué qué consejo, o qué frase te gusta mucho que sí, o sea, para dirigir tu vida, ¿no? O sea, como para que la use, que digas, la uso a diario, o me gustaría a lo mejor usarla en Ajá. algún punto o algo por el estilo. Pues no es que la frase la piense consistentemente a diario, pero pero sí es algo que rige mi vida de un modo muy fuerte y que me ha llevado a hacer muchas decisiones muy trascendentales en mi vida. Y es ser fiel a la realidad. Ok, O sea, o como me gusta ponerlo a mí, este, hay que ser fieles a quienes somos y hay que ser fieles a, o sea, fiel a quien soy y fiel a quienes somos. ok. Hay que guardar fidelidad a la existencia, a la realidad. A lo que creemos y todo No, no, no a eso, lo que ¿o no? quieres, a la realidad. A la realidad. Porque tú puedes querer muchas cosas que son malas. Ok. No vas a ser fiel a eso. Vas a ser Mm, fiel a lo real. Vas a ser ok. fiel, o sea, a lo que hablábamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, tengo ganas de unas chelas y ahí está el Oxxo y me podría entrar y robarme las chelas. Sí. Si fuera fiel a lo que quiero, Pues entraría lo y me haría. robaría las chelas. Ajá. Pero si soy fiel a la realidad es que como ser humano voy a hacerme más miserable haciendo eso. Hacer miserables a los de allá, a mi familia, a mis amigos, Todo tu entorno. todo mi entorno. Lo voy a echar para abajo. Esa es la realidad. Y hay que respetarla, ser fieles. Ok. Y entonces no lo hago. Ok. O veo que necesito hacer el bien, no sé, a una persona que, yo qué sé, está batallando para entrar al súper porque le está topando el carrito en algo ahí en el Ujú. piso. La realidad es que puedo ayudarla y así prosperaría yo. Me convertiría en una mejor persona. Le haría mejor su día a esa persona. Y luego si después voy y busco al gerente y le digo, oye, es que aquí se atoran los carros, no sé qué. Estoy siendo fiel a la realidad. Estoy convirtiendo mi potencial para el bien en acción. Y si eso rige tu vida está chida. Te Ok. pones a muchas vergüenzas, a muchos osos, tienes que aprender con la prudencia, ¿no? Cómo moderar las cosas, pero ser fiel a la realidad es el mejor camino porque al final de cuentas, como decía el Jordan Peterson, ¿no? Si tú tuerces la realidad, llega un punto en que se va a torcer de regreso y te va a lastimar. Mejor serle fiel desde el inicio. Ok. Qué buena. Yeah. Qué buena manera de pensar. No, nunca lo había visto así, ¿eh? Está interesante. Sí. Y digo, va muy de la mano con eso también que hablamos, ¿no? Pero realmente, pues sí, o sea, digo, está muy interesante, ¿no? O sea, está muy interesante vivirlo así porque, pues, cuánta gente no, como dices tú, hay mucha gente que vive, o bueno, como decía yo más bien, porque lo que te decía, no, pues vives de acuerdo a lo que tú crees, pero pues mucha gente hace eso y pues ve cómo les va, como dices tú, se te regresa, o ¿cómo dices? Sí, o sea, Si tú la distorsionas tu en realidad. inglés es you twist it and then it snaps back at you. ¿No? O Ok, sea, lo tuerces y te chicotea el ok. regreso, ¿no? Y eso aplica para todos, para los que sean obreros, para los que sean godines, para los que sean dueños de negocios. Si tú eres infiel a la realidad, tarde o temprano Se va a te va a regresar. rebotar. No más vale ser fieles a la realidad, porque si eres fiel a la realidad, prosperas tú y los demás. O sea, es impresionante. Yo conozco a algunos empresarios que ese es, haz de cuenta, su línea de vida y les tienen problemas bien cañones y salen bien de sus problemas y, o sea, sufren mucho porque pues los sistemas en los que están son muy corruptos, Ok. pero sus empleados son los más felices, su familia es la más satisfecha, ellos tienen paz en su conciencia. ¿Qué más quieres, verdad? Esa es la vida que uno debería buscar. Sí, sin duda. Muy bien, digo, por último, Ujú. quisiera que me dijeras algún hábito que tú recomiendes o que tengas, que para mejorar o para esa, por ejemplo, que hemos estado hablando, digo, no lo hablamos mucho, pero le dijiste ahorita en algún punto acerca de eso de la
como que la prosperidad y el estar bien, ¿no? Ujú. Contigo mismo y pues con tu entorno. Ujú. O sea, ¿qué consejo, qué hábito darías? Am, pues ese mismo de ser fiel a la realidad, porque por ejemplo, si tú traes en ti la inquietud de servir a la sociedad de cierto modo, Ok. si eres fiel a la realidad lo vas a poner en práctica, Ujú. sea con un negocio, con una consultoría, con tu chamba, etcétera. O por ejemplo, tu chamba ahorita no te gusta, no te permite hacer lo que te gustaría, pero pues tienes que pagar el dinero, ¿no? De pagar los recibos y así. Ujú. Pues, ¿cómo vas a ser fiel a la realidad ahí? Pues en lo que estás haciendo, hazlo bien hecho. Y busca cómo hacer lo que sí te gusta para que prosperes. Y a lo mejor te vas a tardar 5 meses, un año, 10 años. Pero si no das el primer paso y el segundo y el tercero, porque la fidelidad es un camino, no es como que tomo esta decisión de ser fiel, sí, y ya no haces nada. Eso ya es infidelidad, Sí, claro. como en una relación, ¿verdad? Es día a día. Y entonces la fidelidad a la realidad es día con día hacer lo que más te prospere a ti, mientras prospera a los demás, mientras eres fiel a tu conciencia, Sí. mientras conoces la realidad. Es un camino de excelencia, pero que se divide en pasitos. Entonces mi consejo sería, da un pasito. Ahorita Ok. terminando el podcast, ¿qué pasito podrías dar hacia, hacia hacerte algo bien a ti? No sé, podrías cenar algo más saludable en vez de cenar chatarra, por ejemplo. Eso va a repercutir en ti y en los demás. O podrías irte a dormir temprano, si puedes, ¿verdad? Sí. O si te estás desvelando por algo, podrías ver cómo le hago para no desvelarme tanto. O cómo, o sea, Hacerte esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué porque... pasito puedo dar? Exacto, exacto. Yo creo que eso es lo que falta. Y fíjate que justo estos días estaba viendo mucho eso de que, por ejemplo, a mí, yo hace un año, güey, no te engaño, tenía una consistencia buenísima. O sea, me ponía a leer demasiado, me ponía, hacía ejercicio, me ponía a lo mejor a investigar de esto, del otro. Ujú. Y pues ahorita por lo mismo de, o sea, como que ese entorno en el que he cambiado un poco, y digo, ya no es como hace un año que pues también estudiaba, y digo, te salías un poco, ¿no? De lo que es el trabajo. Ajá. Entonces, fíjate que justo me puse a reflexionar en eso, ¿no? Y realmente esa es la respuesta. O sea, esa reflexión, ese momento como que de decir, oye, pues, ¿qué voy a cambiar, no? O sea, que, Pero o sea, chiquito. sí, Porque exacto. luego te ponen, no, mañana No, me levanto a las radical. 4 de la mañana. Sí, No, sí, sí, no. Sí, la realidad es que los seres humanos no jalamos así. sí, La realidad es que vamos pasito a pasito. poco a poco. Y eso lo respetan las ciencias. La medicina lo respeta. No te dicen, guarda un día de cama después de la operación y a jugar fútbol. Sí, pues No, es gradual. Es- La psicología también es gradual. El aprendizaje es gradual. El cambio de hábitos es gradual. Da un pasito. Así es. Así Pues es. muy bien. Digo, la Yeah. neta, me gusta tu filosofía de vida. Incluso más que la que tiene tu hermano, pero aquí tirándole. Porque sé que lo va a escuchar. En algún punto, de repente se pone mucho a escucharlo. Entonces, como yo sé que lo va a escuchar, digo nomás para que se ría un poco. Así es. Pues nada, digo, ahorita no tengo nada más que añadir. La verdad es que me gustó mucho este segmento. Excelente. La verdad es que todos los disfruto mucho a mi modo, pero me lo disfruté mucho porque aprendí muchas cosas que, la verdad, muchos términos que, aunque había escuchado, pues no lo entendía, ¿no? O sea, Ajá. como dices tú, y yo creo que es muy importante eso que dices de los significados, ¿no? Ujú. Que todo se rige bajo esos significados, y entonces, pues, ¿cómo yo iba a saber si no sabía el significado de eso, ¿verdad? O sea, Exacto. entonces yo creo que esa idea hay que tomarla, hay que tenerla mucho en cuenta, y yo creo que es el resumen de todo lo que platicamos. Sí, ¿verdad? el resumen es, la filosofía significa, fileo es amar y Ajá. sofía significa sabiduría, ¿no? Entonces, Ok, la filosofía como estilo de vida es el amar la sabiduría, ok. amar, buscar lo que... es amar la búsqueda de la verdad, de la realidad, Sí. Y pues ser fiel a esa Ok. búsqueda. Pues muy bien, digo, no tengo nada más que añadir. Nada más que añadir. Perfecto. Y espero verte en el siguiente episodio. Gracias a la Pues. audiencia. Gracias también a Pedro porque estuvo aquí. Se tomó el tiempo de venir, ¿verdad? Así Entonces, es. pues nada, espero que también tú también hayas disfrutado, digo, de Sí, este me la tiempo. paso bien. O sea, de hecho, mi sueño guajiro, de cuando ya logré ser millonario es, salirme de mi chamba y ser profesor de filosofía y conferencista.
Esa es la... Algo chido. De hecho, ya ando viendo también dónde hacer el doctorado en filosofía para tener un papelito que respalde lo que Que sé. yo sé. Ajá. Simón. Ajá. Creo que este año no se va a poder, pero el otro... ya, Esperemos que sí. Esperemos que sí, Esperemos que porque sí. se ve que, como quien dice, se ve que traes con queso. Sí. Entonces, Es la realidad que... Parte de mi realidad, o sea, de la realidad de mí mismo que se me da y pues ahí la quiero seguir ok. echando. Pues muchas gracias, Pedro. Un gusto. Un gustazo y nos vemos en el siguiente episodio. Excelente. Y ahora musiquita. La musiquita.